Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 15 y nos quedamos en el momento en que Pilato estaba realizando el juicio político a Jesús y decía, pero qué mal ha hecho. Pareciera que tuviera un gesto de bondad al querer soltar a Jesús, pero la verdad es que esto fue escrito así para evitar la persecución de que ya estaban siendo objeto los judíos, los seguidores de Jesús, en la época en la que Marcos escribió su evangelio. Y el versículo 15 que nos dice que queriendo complacer a la gente, Pilatos soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de hacerlo azotar para que fuera crucificado. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 15. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen. Y se pusieron a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Esto ya ocurre a las 9 de la mañana, según el horario de los romanos. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Jesús no llevó la cruz, sino la llevó Simón de Cirene. Y la cruz no la llevaban la cruz entera, llevaban solamente la parte que atravesaba la cruz, que se llama patíbulo, porque los postes, los verticales, estaban siempre en su lugar. Entonces los presos llevaban solamente el patíbulo. Y a Jesús, en los azotes que le hizo dar Pilatos, recibió 49, que era lo que decía la ley. La ley decía que deberían ser azotados 49 veces porque se consideraba que con el azote número 50 el reo moría. Tan terriblemente atormentado y con la corona y el de sangre que todos estos hechos provocaron, seguramente que Jesús no tenía fuerzas para llevar la cruz. Y fue por eso que Simón de Cirene fue el que llevó la cruz por él. La crucifixión. Versículo 23. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Habían puesto sobre la cruz lo que dice, es decir, la causa de por qué fue condenado a muerte, y es porque se llamaba Rey de los Judíos. Ese fue el resultado del juicio político que había seguido contra él Pilato. Ese fue el origen de la muerte de Jesús. Marcos es el único que nos hace referencia a los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Nunca más están mencionados en los otros evangelios tampoco, ¿no? Y esta parte de el rey de los judíos, en Juan vamos a encontrar lo completo, la frase completa, que es Jesús Nazareno, rey de los judíos.
pero aquí dice el Rey de los judíos. Y lo crucificaron en medio de dos salteadores. Decir salteadores era peor que decir ladrones. Y es ahí, con esos crueles desafíos, que Jesús es crucificado. Y seguimos. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos con los escribas, diciendo: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. También en este evangelio muestra que los dos salteadores se burlaban de Jesús. Y los fariseos y los escribas, sus detractores, seguían insultando a Jesús. Pero esta vez lo insultaban con ese odio que llevaban en sus corazones hacia él, esa envidia que habían tenido durante su vida hacia él, porque ahora estaban llenos de gozo en sus corazones al ver a Jesús crucificado. Y el versículo 33 nos dice: llegada la hora sexta, esto es el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo: dejen, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Antes se nos dice que a Jesús le ofrecían mirra para beber, y aquí le ofrecen vinagre. Y era porque esa mezcla que tenían, que preparaban con mirra y estas cosas, eran una especie de analgésico, no analgésico, esto que hace que no se sienta dolor. Era eso lo que le daban. Y ahora quieren darle vinagre para calmar su sed. Y dice, y dando un fuerte grito, expiró. Son las 3 últimas horas de la vida de Jesús, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Es un silencio absoluto, interrumpido en los últimos momentos por la cita del Salmo 22, 2, fácil de acordarse, 22, 2, en el que se nos refleja esta frase de Jesús, que en un grito expresa lo que pudo ser su experiencia final. ¿Por qué me has abandonado? Y la frase nos revela la oscuridad de la muerte del ser humano y es la única manifestación del crucificado, tanto en Marcos como en Mateo. Los otros 2 evangelios añaden otras frases más a Jesús. No nos olvidemos que el día de Viernes Santo, antes de las 3 de la tarde, tenemos la lectura de las 7 palabras de Jesús, que son las 7 palabras en la cruz. De esas 7 palabras, solamente esta está en Marcos. 3 están citadas en Lucas y otras 3 están citadas en Marcos, lo que completa las 7 palabras de Jesús.
En Lucas son 3 palabras de compasión y en Juan son 3 palabras de revelación. Y aquí solamente nos tiene una, Marcos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa diciéndonos en el versículo 38. Y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba abajo. Esto es muy interesante, hermanos, porque si recordamos cómo estaba formado, cómo estaba dispuesto el templo, tenemos el patio donde estaba el atrio y la parte delantera donde se reunían los hombres, las mujeres se reunían atrás porque no estaba permitido para ellas estar en la parte de adelante del templo, solamente los hombres podían estar. Y más adelante estaba el lugar donde predicaba el sumo sacerdote o el sacerdote que estaba a cargo entonces. Y después había un velo que podía pasar solamente el sumo sacerdote para tener ese encuentro con Dios directo y después salir y decir al pueblo qué es lo que había recibido de Dios. Entonces, el pueblo mismo, no tenía cercanía a Dios, no podía acercarse a Dios de ninguna manera. Solamente podía hacerlo el sumo sacerdote, que pasaba el velo del templo, el velo que cubría la parte que se llamaba el Santo de los Santos. Y es ahí donde entraba el sumo sacerdote. Nadie más podía hacerlo. Pero el momento de la muerte de Jesús, se nos dice que el velo del templo se rasgó, se dividió en 2, se abrió totalmente el velo del templo, de modo que la gente ya no estaba privada de la presencia de Dios. Y es Jesús el que rompe esa separación que había entre el pueblo y Dios. El pueblo ya estaba cerca a Dios, ya tenía esa cercanía, ya podía hablar con Dios, ya no necesitaba que sea el sumo sacerdote solamente el que pase ese velo del templo para llegar a Dios. Jesús rompe el velo del templo con su muerte. Y Jesús abre las puertas del Santo de los Santos. Jesús nos abre las puertas para esa relación íntima que podemos tener con Dios en su Trinidad Santísima. Esa es la idea, ese es el relato real de lo que quiere decirnos el Evangelio al decir que el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó, y eso está en el versículo 37. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este centurión es el primer convertido con la muerte de Jesús. Es el primero que se convierte a Jesús al ver su muerte. Y sigue la lectura y nos dice: había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es muy posible que esta María, a la que se refieren como madre de Santiago el menor y de José, se estuviera refiriendo a la madre de Jesús. Y Salomé, que puede ser la prima o hermana de María, que era la madre de los Zebedeos.
Y dice, y al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, la víspera del día santo, que como ahora estaban celebrando la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, miembro respetable del consejo. Eso quiere decir que era parte del Sanedrín. Era un hombre muy importante, que esperaba también el reino de Dios, es decir, que ya había creído en Jesús y esperaba el reino. Y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto hace tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca, y luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Ese es el fin del Evangelio según San Marcos. Ahí termina. Pero tenemos el capítulo 16, que nos relata lo que ocurrió el domingo. Y como hemos visto al principio, ya les dije, el capítulo 16 fue añadido unos 200 años después de que Marcos había escrito su evangelio, pero fue aceptado por la Iglesia como canónico. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este apéndice al evangelio de Marcos, y es todo el capítulo 16. Bueno, desde el versículo 9, pero vamos a terminar con esto. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra? Y levantando los ojos, ven que la piedra ya estaba retirada. Y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde le pusieron, pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de ustedes a Galilea, allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Bueno, realmente este es el final del Evangelio según San Marcos. Y aquí viene la adición. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. No nos olvidemos que para que una afirmación tenga aceptación, debía tener 2 testigos, no solo uno, y aquí es solamente ella, y es mujer, además. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Estos 2 que iban de camino a una aldea son en los que Lucas nos relata como los discípulos de Emaús. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo
y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, y éstos se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Hasta aquí hemos llegado con el estudio del Evangelio según San Marcos. Demos gracias al Señor por habernos permitido terminar este curso y dándole gracias porque con su Espíritu ha abierto nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir su palabra. Preparémonos para el siguiente curso, que es el Evangelio según San Mateo. El Señor nos bendiga. Amén.